su madre se unirán, dice, el hombre con la mujer, y será ¿qué? Y será uno, ¿verdad? Entonces la matemática de Dios como que está a la inversa, ¿sí o no? Porque 1 más 1, 2. Y la matemática de Dios, 1 más 1, 1, me llega. Para el presupuesto de los apóstoles, no les alcanzaba 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas, ¿verdad? Ese es un presupuesto natural. Ellos dicen, Señor, hay más de 200 denarios, que eran como $50,000 más o menos, el sueldo de un año más o menos. Y dijeron, nosotros, pero no nos alcanza esto. Y 5 panes y 2 peces, en la matemática natural, no alcanzaba para alimentar a 5,000, ¿verdad que sí? Sin embargo, Dios opera en su matemática divina y la multiplica. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión de un elemento, muchas personas lo van a buscar o a preguntarle a otro, ¿qué significa soñar esto? Soñar la serpiente. Hay una lógica, por ejemplo, si la serpiente es amarilla, es verde, es negra, si es víbora o serpiente, nos dice mucho. Si es una víbora, digamos, cascabel, cobra, que tiene mayor veneno, significa mucho de un sueño, por ejemplo. Nos dice mucho en dónde está. Si está entrando a la casa, si está en la sala, está en la mesa, si está en la cama, una serpiente y enrollada, consulte a su médico, a su abogado y a su pastor, porque la cosa sí está masacre. La serpiente, por ejemplo, se enrolla cuando ya comió, cuando vive ahí. Muy importante esos detalles en un sueño profético, dónde está, qué color, dónde me mordió, si me mordió, qué color era, detalles. Pero en el ambiente del trigo que yo percibo fuerte y veo banderas de colores de varios países. Esto me dice que hay puertas abiertas y es una casa que recibe ministros. Eso es lo que me dicen esas banderas. Entonces, en la simbología a veces Dios nos mueve a usar aceite, a usar vino, a usar sal. El enemigo todo lo de Dios lo sataniza. Amén. Por ejemplo, ¿el arco iris es de Dios o es del diablo? De Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted se pondrá una playera de arco iris, pastor, si le regalan una camisa de arco iris? Difícilmente, ¿verdad? Más ayer tuvo un desfile por ahí, ¿verdad? Llenos de arcoíris, todas las cosas, pero ¿el arcoíris es de Dios o es del diablo? De Dios. Pero vinieron esos tipos y lo satanizaron, ¿verdad? Hoy ya nadie quiere saber el arcoíris porque se satanizó. Lo mismo la sal. La abuela, yo recuerdo que la abuela cuando uno botaba sal decía, ay, hijo, ya me sanaste en la casa, decía. Pero bíblicamente la sal purifica, limpia, especialmente temas de sanidad o cuando es una enfermedad por brujería, por hechizo, cuando hay una guerra espiritual. Y nosotros debemos de saber cuál elemento usar. Y como decía al principio, mi tarea es poner base. Ahora, el problema es cuando yo pongo mi fe en el elemento, en la sal, en el vino, en el aceite, y a veces se materializa. En lugar de preguntar al Espíritu Santo, hay personas que ya visitan las casas ya con su pachita de aceite, su pachita de vino, su pachita de agua con sal, como que son un chuco los que está haciendo, ¿verdad? Y echa mayonesa, mostaza. Y no, el Espíritu Santo opera diferente. ¿Cómo fue conquistado Jericó? ¿Cómo fue conquistado Jericó? Dándole vueltas con una... Diga conmigo, acto profético. Tener cuidado para ser dirigidos por el Espíritu Santo para usarlo. Todos podemos hacer un acto profético en la casa, con una vasija, con sal, con cualquier elemento que Dios te ponga. Mi esposa cuando se quiebra algo, ya no se enoja, dice, va a haber rompimiento en algún lugar. Cuando botan la sal, dice, necesitamos esto, ¿verdad? Cuando se derrama agua, dice, no, algo va a pasar. O sea, todo lo tratamos de volver de la manera panorámica de Dios. Entonces, cualquiera puede hacer un acto profético, pero no a cualquiera le funciona un acto profético. Porque debe ser con la guianza, en el tiempo de Dios, con el elemento de Dios. Dice amén a eso. Entonces yo percibo mucho acá, pero siento que hay palabra que está orbitando que no se ha cumplido. Y las palabras a veces pueden estar por años en un lugar. Dios o la Biblia enseña que la palabra profética puede ser para un lugar, para una persona y para un tiempo. Por ejemplo, para un lugar se profetizó sobre Belén más de 500 años antes que Jesús iba a nacer ahí.
El profeta Miqueas dijo: Belén, Belén, de ti nacerá el Salvador del mundo. Pasaron 200, 400, más de 500 años, y de repente María, la madre de Jesús, está embarazada, tiene dolores. Casualmente José se había movido para Belén porque había una especie de censo. Dios usa a César Augusto y a Herodes para hacer políticamente un movimiento, y todos tenían que ir a sacar su DPI a su pueblo. José va a Belén y casualmente ahí María revienta fuente, y casualmente se cumple la profecía de 500 años. Imagínense, orbitando 500 años. Puede ser sobre una persona. Hay una palabra que se desata sobre David, y le dice: uno de tus hijos será el gobernante. Pero David no sabía quién. Yo quiero pensar que David hubiese preferido que Absalón llegara al trono, o algún otro de los líderes, ya que Salomón no tenía carácter. Salomón dice en Proverbios 3, dice: yo era tierno y delicado a los ojos de mi madre. Cantares dice: vengan a ver la corona con la que me coronó mi madre, porque la que puso a Salomón, gracias mi hermano, no fue David, sino que fue su mamá. Y esa palabra, cuando Salomón dice: yo fui tierno y delicado a los ojos de mi madre, es aguado o afeminado. No afeminado así, ¿verdad? No afeminado así, sino que así. Es decir, que su mamá lo sobreprotegía. Esa palabra es aguado, falto de carácter. Y Dios no tiene que trabajar a Salomón. Pero la promesa sobre David es: uno de tus hijos. Estaba orbitando y la mamá se puso pilas y dijo: viejo, aquí está Salomón, usted me dijo que mi hijo iba a ser el rey. Y yo veo que esa mujer pilas agarra la profecía que está orbitando y pone a su hijo. Saca ventaja de una palabra que había dicho el profeta años atrás. Entonces hay promesas, profecías, que son para un tiempo, para un lugar y para una persona. Porque Gálatas 4:4 dice: cuando llegó el tiempo del cumplimiento. Diga conmigo: el cumplimiento. Entonces yo siento que hay mucha palabra acá, muchas promesas de Dios que necesitan ser activadas. Esa es mi percepción. Entonces Dios me redirecciona a algo que quiero hablar en los próximos minutos, y vamos a ir a Proverbios 19:21, por favor. Si tienen la versión Dios habla hoy, estos aparatos son una bendición, pero hay gente que a veces ya no trae Biblia, ¿verdad? Hay gente que ya no trae notas, Biblia, y a veces nos manda un mensaje a los predicadores. Alguien que no trae Biblia, notas, me manda un mensaje y dice: no me importa lo que vaya a decir o lo que Dios quiere decir de mí. Pero una persona con Biblia me dice algo. Yo sé que nos ha ayudado mucho esta tecnología, pero ya muchos ya no usamos eso tan importante para retener las memorias, para ir a investigar a la casa si lo que dijo el predicador es lo correcto, o para seguirlo ampliando. Y quiero arrancar en el nombre de Jesús, que dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Diga conmigo: planes. Diga conmigo: propósito. Y esta versión dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero solo el propósito de Dios, ¿qué dice? Se cumplirá o prevalecerá. Acá tengo una versión que dice: muchos planes hay en el corazón del hombre. Diga conmigo: muchos planes, pero solo el propósito de Dios se cumplirá. Entonces, en los próximos minutos yo quiero hablarle de los planes y los propósitos. Yo le hago una pregunta para iniciar. ¿Usted quisiera moverse en sus planes o en el propósito de Dios? Ahora otra pregunta. No me responda, solo levánteme la ceja para no echarse color, porque aquí sí lo miro yo bien, pero el de a la par no. Pero ¿usted cree que se ha estado moviendo en los planes de Dios, o en el propósito de Dios, o en sus propios planes? A veces tomamos planes o decisiones fuertes, que a veces no consultamos con los pastores o los ancianos, las pastoras. Tomamos decisiones a conveniencia, o nosotros creemos que eso que vamos a hacer va a agradar a Dios. Y nosotros podemos hacer planes, especialmente terminando el año, hacemos muchos planes: voy al gimnasio, voy a hacer esto, que son mini metas o metas a corto plazo. Pero a veces en nuestros planes no incluimos el propósito de Dios. Y número uno, el propósito de Dios. Al saber tu propósito de Dios, todo lo demás tiene que girar en el propósito de Dios. Por ejemplo: pastor, ¿compro pick-up o compro carro? Depende. Si tu trabajo o su propósito es venta, obviamente tienes que comprar pick-up, así de lógico.
En tema ministerial, pastor, como camioneta o compro un pick-up o carro cerrado. Bueno, si estás pastoreando en la ciudad, obviamente un carro cerrado. Si tienes que ir a la montaña, sí o sí tienes que tener un pick-up dentro de tus carros. ¿Me doy a entender? Porque mi propósito hace que gire mis planes. Dónde me voy a mover, dónde voy a hacer. Pero desafortunadamente muchas veces nos movemos en los planes y nos importa un pepinillo los propósitos de Dios. Y entonces trabajamos más, nos gastamos más, perdemos tiempo, recursos, personas, porque no nos estamos moviendo en el propósito de Dios, sino que en nuestros planes. Muchas personas no conocen su propósito porque no conocen su identidad. Y si no hay identidad, si no conoces quién eres, lo que puedes hacer, lo que tienes, porque identidad no es solo saber quién eres, sino lo que puedes hacer. Identidad va muy de la mano con tu elemento. Por ejemplo, tú miras en la Biblia mujeres que usaron vino, mujeres que usaron aceite, otras agua, otras leche, otra harina, y cada una de ellas venció con un elemento. ¿Me doy a entender? Una usó agua, otra harina, le dio de comer a una persona, lo mató. La samaritana con agua, María con vino, aquella viuda con aceite. Cada mujer tiene un elemento. Te lo voy a poner de otra manera. Por ejemplo, Débora tenía muchas cualidades. Era esposa, era juez, era profesional, era pastora, cantaba. ¿Verdad que sí? ¿Perdón? Tenía muchas características. Y Débora se va a la batalla. Yo voy a muchos congresos, me invitan por mi esposa y por mí nos invitan porque escribimos mucho sobre la mujer o apoyamos mucho el ministerio de la mujer. Y a veces me invitan a congresos donde dice bienvenido a Déboras. Y hay una mujer con balas aquí, mire, balas aquí, balas acá y una ametralladora. La mujer, Débora. Y amarrada así, parece la novia de Rambo o la novia de Pancho Villa. Porque el concepto de Débora es que era violenta en carácter, ¿verdad que sí? Que era aguerrida, que era fuerte, que tomaba. Ese es el concepto que tenemos de Débora. Aunque era adoradora y tenía muchas cualidades, hermosa, más de 7 cualidades. Pero por otro lado está Esther. Que Esther, su elemento no era la violencia. Cuando voy a un congreso de Esther, hay una silla de reina, hay una corona, una diadema, hay una alfombra roja, hay pétalos de rosa. Porque la idea que nos lanza el perfil de Esther es como de nobleza, de belleza, de sabiduría, de sujeción, ¿verdad que sí? Y que ella ganó la batalla, ayuno y oración, y le dio de comer al rey y se lo ganó. Un día le dio una fiesta y le dijo al rey, qué rico, y qué bella eres, te doy la mitad del reino y te regalo hoy. No le decía, ven mañana, hay otro banquete. Y al otro día lo mismo, el rey se contenta con la gracia de ella, el favor, la belleza de ella. 39996584. En 2 días le hubieran quitado el reino a Esther, porque un día le dio la mitad y al otro día la mitad. Pero ¿qué pasa si ponemos a Esther en el tiempo de Débora? Por su perfil de nobleza, no tenía el espíritu correcto de guerra, quizá hubiera tronado en ese tiempo. Si ponemos a Débora en el tiempo de Esther, capaz que Débora lo agarra el pescuezo y lo hace firmar, porque Débora tiene temperamento, tiene carácter, ¿me doy a entender? Entonces cada persona tiene un elemento. Como nosotros los pastores tenemos la vara, el callado, la voz, el aceite para ungir, para determinar, diferentes tipos de aceite, diferentes tipos de vara. Entonces, si yo no conozco mis elementos o mi identidad, yo no voy a saber qué elemento usar. ¿Me explico? Y si no sé qué elemento, voy a estar trabajando en la asignación de otro, en el propósito de otro o en los planes de otro. Siempre solemos decir, si tú no trabajas tus propios sueños, estarás trabajando el sueño de alguien. Hay que irnos a primaria o a kinder espiritualmente y ver cuál es mi identidad. Aún cuál es mi identidad ministerial, cuáles elementos voy a usar yo, lo profético, lo apostólico, lo magisterial, cuál es mi elemento dentro del ministerio. Hay diversidad de pastores, diversidad de profetas, diversidad de apóstoles o de los ministerios. Amén. Entonces, esto de propósito, la otra complicación es de que, número uno, que si no sé mi identidad, mis elementos, no sé a dónde voy, así de simple. No puedo estudiar, no puedo estar estudiando en la universidad, arquitectura o ingeniería, donde miro cantidad de números y de problemas, cuando lo mío son leyes, por ejemplo. Lo mío es de autoridad, de levantar y de carácter. Estoy en la carrera equivocada.
Y la otra es de que el propósito de Dios está escondido muchas veces. Hablábamos hoy de Pedro, cómo va a crecer su fe. Pero Dios no le dice: Pedro, te van a matar, Pedro, te van a crucificar, Pedro, te van a perseguir. Porque Dios suele decirte hacia dónde vas, pero no te dice cómo vas a llegar. José el soñador sueña todo, calidad, está vicepresidente o ministro de Economía en Egipto, se sueña en las bodegas y sueña que sus hermanos le están pidiendo calidad, lo que sueña. Pero no le dice que va a llevar más de 13 años ese proceso. No le dice que lo van a desnudar, no le dice que lo van a vender, no le dice que lo van a encarcelar, no le dice que lo van a humillar, no le dice que lo van a procesar para llegar a donde tiene que llegar. Entonces muchas veces el propósito viene escondido en medio de los procesos. Y nosotros renunciamos a los procesos y automáticamente renunciamos al propósito. ¿Cuánta gente hay que no viene a las iglesias? No acá, a muchas iglesias porque tuvo un problema. Porque no se le tomó en cuenta, porque no maduró. Yo desde mi perspectiva apostólica o ministerial, yo tuve varios pastores, aparte de los que tenemos nosotros, hay otro grupo de pastores que apoyamos, pero yo les digo a los líderes, a los pastores, el cristiano así de más baja calidad, de más, así de más, para no decir gallito, era el más baja calidad, que no maduró, es aquel que se va a la iglesia porque peleó con un hermano. Ese no necesitó ni el pastor, no necesitó ni al diablo, no necesitó ni una prueba, no, ese se fue en la primera batalla, se fue. No aguantó el primer roce con alguien y se fue. Ese es el cristiano que ¿para qué el diablo ni le va a mandar un chamuco? Entonces muchas veces, los chamucos no, mejor vayan a trabajar a otro, pero ese solito se cae. Y a esos tipos de cristianos que no maduran, hay otro tipo de incidentes para que se vayan. Entonces, hay personas que han abandonado el propósito porque se mueven en sus planes. Hay personas que han abandonado el propósito porque no conocen su diseño, su identidad, sus elementos. Porque al saber mi propósito, yo entiendo que hay enemigos de mi propósito. ¿Me doy a entender? Al saber mis elementos, yo sé que hay enemigos de mis elementos. Entonces, cuando no hay batalla, yo digo: ¿será que voy por el camino correcto? Cuando no me critican, me señalan, yo digo: ¿será que estoy haciendo lo mismo que todos? Por eso no me critican. Entonces, Dios acá nos habla, dice: muchos planes hay en el corazón del hombre. O puedes hacer muchos planes, dice esta versión, creo que es de los mormones. Y dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor va a prevalecer. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿será que nosotros nos estamos moviendo en nuestros planes o en el propósito? Y al final vamos a dar la vuelta, ¿sí? La vuelta a la manzana para tocar a la casa de al lado. Un Jacob que tiene un propósito se va a la manera de triquetea, falsifica la firma de su hermano, transea al viejo, le dan la bendición, pero le dan el cheque, pero con fecha todavía para no cobrar. Se va años, sufre, se va a encontrar sus mujeres, a su suegro, pasa un gran proceso. Al final regresa y el ángel lo está esperando. Porque había un propósito, que él iba a ser bendecido. Pero ahí le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, que quiere decir mentiroso, tramposo, usurpador. ¿Cómo te llamas? Le dijo Jacob. Ay, no, le dijo el ángel, qué nombre tan feo. Ese parece el nombre de Boca del Monte. Te voy a poner, le dijo, más chilero, le voy a poner príncipe de Dios. Y al final empieza a cambiar y todo se le empieza a efectivo con la bendición. Pero Dios había decidido bendecirlo desde el vientre. Dios le dijo a la mamá, ella llegó panzona, y como no había persona embarazada, y como no había ultrasonidos, ella fue con Dios. Y le dijo: Señor, mira, estos se están pateando, ¿qué pasó? Es que mi hijo es muy grande. Y Dios le dice: no, tranquila porque tenés 2 hijos, por eso están peleando. Y el mayor va a servir al menor, el tigre ahí, el más pilas va a ser el menor. Y a él lo voy a ver desde que la mamá estaba embarazada. Pero había un propósito, pero Jacob empezó a moverse en sus planes. ¿Aló? Entonces, cuando nos movemos en nuestros planes, que nosotros decimos: así es, yo lo quiero a mi manera, yo lo quiero hacer de esta manera, a veces pasamos procesos. Y yo quiero, por favor, que allá en multimedia se me ponen Mateo 4:19, por favor. O pongamos Juan 21:13, mejor, por favor.
Juan 21:3. Con ese quiero arrancar. Entonces Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y los discípulos dijeron también: nos vamos contigo. Próximo verso, por favor. O poner el 7, por favor. Ahí donde estás, el 7. No, el 6, mija. O mi hijo. Entonces dijo: echen la red, el 5. Iba a leer hasta el 7, pero el 5. Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos contestaron: ¿qué? ¿Cómo dijeron ellos? El verso. Entonces le dijo: echad la red a la derecha. Mírenme acá, por favor. Acá en el verso 4, le iba a leer 4, 5 y 6, pero quiero comprimir porque quiero llevarlo a algo. Me llama la atención porque acá en este verso el Señor le dice a Pedro: hijitos, les dice. Pedro se ha ido a pescar. Pedro mira, son las 2 de la mañana aproximadamente, y dice: bueno, Jesús no resucitó a la hora que él esperaba, como él quería. Entonces dice: bueno, ahorita todavía agarramos algo, vámonos a pescar. Y me llama la atención porque dice que los discípulos lo siguieron. Diga conmigo: lo siguieron. Y ojo, porque puede ser que a ti te esté siguiendo gente y tú no sabes a dónde vas. Puede ser que a ti te estén siguiendo como padre de familia, te están moviendo en tus planes y estés dejando a perder a los que te están siguiendo por no moverte en el propósito. Cuando eres soltero, eres hijo ya independiente, pues tú puedes agarrar derecha e izquierda, que va a haber una ley de siembra y cosecha o consecuencia de tus decisiones, o la suma de tus decisiones te puede dar una consecuencia. Pero cuando somos líderes, somos padres, tenemos gente, no podemos ser como Pedro, porque Pedro, como vio que Jesús no resucitó a la hora que él quería, se fue a pescar. Si bien es cierto, yo veo dos cosas positivas. Una, que no se quedó de vago, fue diligente y dijo: yo no voy a perder mi tiempo, Jesús no resucitó, vuelvo a lo mismo. ¿Sí o no? Pero, y número 2, porque veo que dice: me voy a pescar, y los discípulos dicen: nos vamos también contigo. Entonces veo que hay un liderazgo. Amén. Pero veo que la motivación fue correcta, pero el procedimiento fue malo. Porque versículos anteriores, Jesús le había dicho a Pedro: ya no pescarás peces, sino que pescarás hombres. Diga conmigo: planes. Diga conmigo: propósito. Entonces yo lo que veo ahí es que Dios le había cambiado su asignación. Entonces Jesús resucita, sabemos el contexto, llega a la playa o a la orilla de la playa, que eso es hermoso, pescar de madrugada en el mar con pescadores profesionales. Jesús se para y de alguna manera moderna le hace bullying a Pedro y le dice: hijitos, dice. ¿Pedro era profesional o no? ¿Usted así es de calladito o solo por cuando hay invitados así? Hay 3 tipos de libertades. Diga conmigo: 3 tipos de libertades. ¿Te digo libertad? ¿Te digo libertad es qué? ¿Conoceréis la verdad? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué libertad tiene usted? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. Pues no parece mucho, pero le voy a creer la manera, ¿verdad? Por lo menos 6. Entonces, me llama la atención porque el Señor los hijitos, él sabía que no. Pedro, recordemos que era profesional, hijo de pescadores, nieto de pescadores, primo de pescadores. Mi esposa estaba en el mar de Galilea y supuestamente ahí Pedro tuvo muchos milagros, ahí en esa orilla del mar de Galilea. Yo quizá creo que ahí aprendió a nadar, a gatear. Pedro, profesional en la pesca. Entonces Jesús le dice: hijitos, ¿tenés algo de comer? ¿Te moviste en tu plan o te moviste en mi propósito? Santo Dios. ¿Y Pedro qué dice? ¿Qué responde Pedro? ¿Aló? ¿Qué responde Pedro allá atrás? ¿Ah?
Pero ¿qué responde Pedro cuando Jesús le dice, hijitos, tenéis algo de comer? Trabajamos toda la noche y no pescamos. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si era profesional? Pero la gente tiene dos maneras, como Dios te puede decir: trabajar todos los días, tomar tu bus, tu moto, tu carro, trabajar, horario normal, salir normal, no te metas con Dios. Y obviamente te vas a jubilar. Hay leyes que están reformando, el IX te va a pagar, y te va a pedir plata. A la manera natural o normal de un hombre ordinario. Ahora, si quieres de una manera extraordinaria, no vas a esperar sus 30, 40 años para jubilarte, que crees vos que vas a ser feliz. Es una manera de meterte con Dios, provocar en el mundo espiritual o sobrenatural, y que Dios lo que tenía para 20, 30 años se lo pueda dar en 2, 3 años. Entonces tú decides si quieres seguir caminando tus planes, jubilarte de viejito, tener una vida normal, un horario normal, una vida natural, o quieres una vida sobrenatural, o quieres trabajar en tus planes, o quieres trabajar en el propósito. Porque tu cartón es un vehículo, tu título es un vehículo, tu carro es un vehículo, tu casa es un vehículo para tu propósito, tus hijos, la iglesia es un vehículo para tu propósito. Pero Dios lo que quiere es llevarte a tu propósito, no que te entretengas en los regalos que Él te da para tu propósito. Porque si agarras tu cartón y no sirves de Dios, vas a ir a la puerta incorrecta. Si tienes tu casa y sigues en tus planes, puede ser que tengas la familia incorrecta, le des el uso incorrecto a tu casa. Pero cuando te mueves en el propósito, todo lo que tienes lo enfocas a tu propósito. ¡Aleluya! Entonces dice la palabra, puedes hacer los planes que quieras. Está bien que planifiques, está excelente. Pero si no planificas alrededor de tu propósito, quizás este mensaje llega 20, 15 años tarde para alguien que se casó, porque hizo sus planes y no su propósito. Se casó con una persona que en lugar de empoderarla a su propósito, la sacó de su propósito. O la alejó de su propósito o le pauchó su propósito. Años, cadena perpetua casi. ¿Por qué? Porque no escogió bien. A veces nos enamoramos de un rostro, de unas piernas, de una cara, de algo físico, pero no de un propósito. Y como el tema matrimonial, Dios no une personas, sino que une propósitos. Si la persona que va a estar conmigo no va a mi propósito, o no tenemos un propósito juntos, me va a afectar, me va a retrasar, me va a hacer lento. Porque yo sé a dónde voy, entonces la otra persona tiene que ir también para allá. Sea bonito, tenga plata, sea pelado, pero Dios me lo va a poner y nos va a bendecir juntos en el propósito. Y muchos desgraciadamente iban a un propósito y se casaron con una gente sin propósito. Y hoy quieren meter la reversa, el retroceso, la escapada y truena la caja porque está condenada. Perdió su sonrisa, su probabilidad, sus sueños, etc. Por eso algo que a mí me encanta esa pareja de José y María, porque les habla por separado. A María le dice, te voy a dar un propósito, y tu propósito se llama Jesús de Nazaret. Va con fe, con José. Imagínense, José tenía un hijo que no era de él. Tomar una mujer embarazada en esa época, habiendo un montón de vírgenes, él podía denunciarla y María podía morir apedreada. Y Pedro salía bien, le volvían sus dotes, sus regalos, todo lo que le daba al suelo, y se buscaba otra. Muchos dicen, es que porque era virgen. En ese tiempo todas eran vírgenes. Había una ley que si no era virgen que era desechada. Entonces muchos dicen, es que escogió una virgen. En ese tiempo había muchas vírgenes. Pero llegó con una específica que había gracia, de alguna manera, porque ella venía de un linaje arónico, y le dice, hija, te voy a dar un propósito. Sí, Señor, le dice, ¿cómo se llama el propósito? Jesús. Entonces ella sabía su propósito. Dijo, bueno, aquí lo tengo y vamos. Y ahí llegó con José y dijo, José, te tengo un propósito. Es que me voy a casar, tengo planes. Ay, dijo, ya no te vas a mover en tus planes, chavo, te vas a mover en mi propósito, te va a ir mejor. Y entonces le dice, te voy a dar un propósito. ¿Cómo se llama el propósito? Jesús de Nazaret. Y ese matrimonio, los dos fueron porque tenían el mismo propósito.
El que no lo entendió se lo cuenta al próximo domingo. Entonces yo quiero ir rápido acá, en los minutos que tengo, cómo pasa el tiempo aquí en esta casa. Pero quiero llevarlo a 3 dimensiones quizá, o a 3 escenarios en donde Pedro fue probado. Ya que estamos hablando de Pedro en cuanto a planes y propósitos. Y repito, número 1, puede ser que no tenga mi identidad, no conozco mi propósito. Y tú puedes enamorarte de la persona incorrecta. Y otra cosa, que el enemigo va a poner personas que te desvían a tu propósito. No que aceptes a Jesús, no que vengas a la iglesia. Él te dice, te pone despertador. Levantate hoy domingo, le dice, va a empezar el culto, llega temprano, dice el diablo. Porque sabe que si estás moviendo tus planes, no lo afectas a él. Como muchas personas no lo afectan porque tienen una vida religiosa. Pero alguien en el propósito, el diablo le va a interrumpir que llegue acá. Alguien con propósito, el diablo le va a interrumpir hasta en el trabajo, porque sabe que el propósito es grande y va a romper. Por eso encendieron las alarmas del infierno con Sansón. Porque él desde que nació, antes de que naciera, le dieron la agenda, la vieja, le dijeron, señora, usted es estéril, pero el cielo la favoreció en un sorteo. Y va a tener un hijo y va a ser un campeón. Va a ser usar el pelo largo, va a salvar a muchos de él. Y le empieza a decir las atribuciones y la asignación. Cuídelo, porque él tiene una asignación. Ese es uno de los hombres que antes de nacer ya traía un propósito como nosotros. ¿Y qué pasó? El enemigo supo y dijo, no, este está haciendo un desmadre. Entonces mandémosle a Dalila, mandémosle a una prostituta, mandémosle a una filistea. Porque el enemigo lo empezó a denigrar poco a poco, hasta que le voló la cabeza. Entonces la gente que no tiene propósito es de los ordinarios, no de los extraordinarios. Es de los naturales, no de los sobrenaturales. Entonces muchos hacen planes, sí, pero sin el propósito que Dios quiere. Y tu tarea es descubrir el propósito, porque Dios te va abriendo puertas en ese propósito. Aunque yo ahorita estoy en mi propósito. Tengo pastores adjuntos, puedo viajar, y a nosotros no les gusta mi propósito. Dices que vamos a andar viajando, andas comiendo, pero eso es lo que estoy haciendo ahora, ya he pagado un precio de 20 años. No te gusta mi propósito, I'm sorry, no es cierto. Pero estoy feliz. Y como sabe usted de su propósito, por las puertas y los frutos que veo. Me costó años aprender. Y por marcos religiosos, por teorías, filosofías, llamadas doctrinas, me desvié de muchas cosas. Hoy no, miren, hoy ya salí del closet cristiano. Yo estoy contento porque estoy haciendo mi propósito. Yo le digo, amigos, ¿dónde es mi propósito? A veces dicen, ¿qué carro tienes? ¿Qué camioneta? ¿Es del año? ¿Esto? ¿El otro? Y no, gracias a Dios tenemos varios carros, varios vehículos, varias propiedades, pero digo, no, yo no mido mi ministerio por qué tipo de carro manejo. Porque de reuniones me siento con amigos que tienen hermosos carros. Y digo, yo tengo otro propósito. ¿Me doy a entender? Porque la sociedad y aún la sociedad evangélica o el sistema religioso quiere influirte. Entonces tienes que cantar lo mismo que cantan en otras iglesias, hacer lo mismo que están haciendo en las iglesias. Que a veces nos desviamos del propósito. ¿Me doy a entender? Porque cada iglesia tiene una asignación, una función, una unción, pero a veces me meto yo a usar una estrategia que tal vez no era para mí. Te estoy moviendo fuera del propósito y en los planes míos. Lo que a mí me funciona en Oriente no funciona en la iglesia de Occidente. Y son las mismas iglesias, la misma mentalidad. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que nos movamos en un propósito divino. Le pongo un aplauso esta mañana al Señor. A mí me asusta así con pueblo callado. A veces nos toca predicar, tenemos una iglesia en el Gaito, allá abajo. ¿Cuántos conocen el Gaito? ¿O ha oído del Gaito? Vamos a la Lioto, vamos a la Limonada, vamos a diferentes iglesias. Tenemos un campo hasta allá abajo del Gaito, muy hermosa la iglesia está allá abajo. El puente del incienso se mira pequeñito. No sé si un borracho o alguien le puso buena vista, pero ahí no se mira, ahí solo el puente se mira. Unas callecitas pequeñas, dejamos el carro en la zona 13 en el Gaito y bajamos casi 45 metros.
tengo una iglesia como esta, muy lindo, el pastor ha trabajado fuerte allá abajo. Y a veces voy a lugares, como decir la Limonada, la Lioto, a varios lugares, buenos y malos, regulares, hoteles, etc. Pero cuando voy a una colonia, y así como hoy el güey hice como 5 vueltas, se había pasado como 3 veces, hermano, hice como 5 vueltas, me hizo el güey, porque dice, cruce a la derecha y hay un cerco, cruce a la izquierda y hay un paredón, no sabe que los vecinos unidos pusieron un portón. Entonces el güey se va a tirar por allá, después para allá arriba. El punto de que a veces voy a alguna colonia y el güey me dice, ya llegó, y no es ahí. Entonces me bajo, digo a mi esposa, espérame aquí en el carro y voy a la tienda donde están tomando los sábados o viernes en la noche. Pero que están tomando, les digo, mire, disculpen, ¿ustedes conocen la iglesia León de Judá? No, ¿cómo se llama pastor? Fulano y tal. No, fíjese que yo hay una aquí a la vuelta, no, pero esa no es, dice el otro güey. Y no, perdone, pastor, no la conocemos. Me meto al carro, voy a otra tienda y le digo, mire, ¿conoce el León de Judá? No, dice, fíjese que no, pastor. Y discuten entre ellos y nadie me voy al carro a orar. Le digo a mi esposa, mi amor, oremos, porque ni el diablo conoce esta iglesia. El nombre de Dios le explica a usted el miércoles, pero me preocupa porque no está haciendo lo que Dios quiere. Ya pasó inadvertida. Entonces, me llama la atención, quiero ir a la palabra en los próximos minutos que tengo, porque el Señor le da como una especie de tours, enseñanza, escuela, proceso al apóstol Pedro. Gracias, hermano. Al apóstol Pedro. Y se lo lleva por 3 lugares. Juan 21 leímos que el Señor le dijo, Pedro dijo, me voy a pescar. Él no pescó. Él no pescó nada. Diga conmigo, bueno estuvo. Diga que tiene a la par, esto es para vos, diga. Entonces, y repito que era un profesional. Ahora, lo voy a ver por 3 versículos rápidamente. Mateo 17, 27, por favor, hija. Mateo 17, 27. Gracias. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y ella, ¿qué dice? Abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala, mire, y el orden de los factores es importante. Tómala y paga mi impuesto. ¿Y qué dice? ¿El impuesto de quién se pagaba primero? Ahí está hablando Jesús con Pedro. ¿Qué le dice Jesús? ¿Paga primero el tuyo o paga primero el mío? El de Jesús. Porque siempre que le damos a Jesús, hay para nosotros. Entonces mire qué hermoso acá, porque Pedro viene profesional en la pesca y estoy 100% seguro que nunca había encontrado un pez con una moneda. Hace unos días estaba en Belice, un lugar hermoso, una isla que se llama San Pedro, y ahí llega mucho americano. Se cree que ahí llegó Madonna y perdió un anillo de diamantes. Y ahí puede usted bocear con los tiburones, las mamparas, un lugar hermoso. Digo a los pastores que vamos en la lancha, vamos a tirarnos y vamos a orar y a decretar que vamos a agarrar ese pez hoy, el pez que tiene los diamantes de la Madonna. No lo encontramos, ¿verdad? Lastimosamente, pero me hizo revivir esa fe de Jesús que le dice a Pedro. Porque si bien es cierto, Pedro era profesional, aprendió a nadar, a caminar en el lago, fue su oficio. Pero estoy seguro que nunca había visto un pez con moneda. ¿Verdad que sí? Entonces, como Jesús lo tiene que habilitar, porque Pedro tenía poca fe, Jesús le quería enseñar que no se moviera en sus planes, sino que se moviera en su diga conmigo, propósito. Entonces Jesús lo tiene que trabajar para ensancharle su corazón. Y entonces viene y le dice: Pedro, voy a depender de tu obediencia, voy a depender de tu humildad. ¿Hay alguien aquí que venda producto por docena? ¿No? No hay. Vamos a orar para que Dios les lo bendiga. No hay que sea calzones en línea por docena o calcetines, no, nada. Cuando uno vende por millar, por docena, ya no se ocupa de vender por millar. ¿Verdad que sí? Que vende por docena, usted va a lugares donde venden por docena, por millar, y dice: ¿cuánto quiere? Uno. Ay, no, solo uno no le vendo, vale 6 para arriba, de 12 para arriba, de 3 docenas para arriba, ¿sí o no? El Pedro estaba acostumbrando a pescar por docena, por centena, por millar, porque era profesional. Pero
Pero esto no tiene sentido. Jesús le está pidiendo un impuesto, le cae la sal y le dice, tienes que pagar un impuesto. Y Jesús dice, pero si yo estoy aquí, yo soy madre en Jerusalén, no tengo que pagar, pero como ya sé que ustedes se ofenden, si no les doy, padre, no. Entonces dice Pedro, vamos a matar dos pájaros de un tiro, le vamos a pagar a estos desgraciados y te voy a enseñar lo que es la obediencia. Entonces viene Pedro y dice, tira el qué, el anzuelo. Y un profesional no pesca con anzuelo. Yo tengo una iglesia en el puerto y allá los pescadores dicen, pastor, vamos de un día para otro, 2, 3 días. La primera vez metido en la lancha, más de 100 kilómetros adentro, donde es cosas hermosas en la noche, unas tortugas, uno mira cosas que no miran ahorita. Pero la primera vez yo les digo, ¿cuándo se van? Nos vamos 1 o 2 días. ¿En la lancha o barco? No, de lancha. Y si quiere ir al baño a hacer pipí, ¿dónde? Imagínense. Y si quiere hacer otra cosa, imagínense. No, mejor no, mejor donde sea barco más grande, ¿verdad? 2 días. Pero ellos pescan por vida, ellos ya no pescan por vida. Es una ofensa cuando digo, hermanos, vamos a pescar al río, ¿verdad? Eso lo hago yo con mis hijas, lo hago yo con un pastor, vamos a pescar por unidad. ¿Me explico? Porque Pedro no estaba acostumbrado a eso. Pedro era muy próspero, era un empresario, era mayorista. ¿Me doy a entender? Esos eran los planes de Pedro, pero el propósito de Jesús es de ver Peter y ve tirar el anzuelo. Que a veces Dios te pide cosas sencillas. Como hablamos hoy, hablamos de la plata. Dios no quiere tu plata, Dios no quiere tu dinero. Si tú hueles el dinero y el dinero tiene mal olor, ¿sí o no? Dios no quiere tu plata. Dice la palabra del Señor, si yo tuviera hambre, yo no te pediría a ti. Pero Él quiere darte, pero no te puede dar con un corazón estrecho, mezquino, agarrado o avaro. No te puede dar como que tú le das a tu hijo todo lo que te pide, vas a ser un delincuente. Y a mañana que no lo tenga, lo va a tomar por la fuerza. Y Dios trabaja en tu corazón, y como Dios no da nada sin antes probarlo y aprobarlo. Entonces, ¿por qué mucha gente no da? Porque está atada en su corazón, con todo respeto. Piensa que son 200 pesitos o 100 pesitos vas a mover el cielo, no. Mucha gente dice, es que yo diezmo, eso es parte de la cultura. Pagas colegio, pagas agua, pagas luz, y aunque no quieras pagar luz, aunque estés enojado con el plan, tienes que pagar luz. Y son conceptos religiosos baratos de la religión que afecta. Bienaventurado aquel que cree que dando va a prosperar. Porque gracias a los que diezman y son obedientes, algunos desobedientes que no diezman tienen sí a donde sentarse. Y eso es como cinismo, ¿verdad? Llegar a un lugar y bueno, que me den es una mentalidad de egoísmo, es decir, yo vengo que me den, no. Y con todo respeto, Dios no necesita de tu dinero. Y Dios te dice, si quieres en este momento de dinero, dale. Te vas a jubilar, el IX te va a bajar ahí, yo voy a mover ahí que el IX te va a caer. Ya viejito, ya te vas a poner tu dinero y jubilarte tranquilo. Vas a echar a la terraza en tu 40 años. O te dice, te mueves en mi propósito y vas a hacer lo que yo digo. Entonces Pedro va y dice, que clavo, que ¿cómo? Te van a ver los demás pescando con el suelo. Van a decir, si yo a Jesús dejó su empresa, no tiene donde siempre anda con el maestro, no tiene donde dormir, dejó la familia. Ahora tan gacho ha caído Pedro que está pescando con el suelo. ¿Sí o no? Pero ojo, que ese pez traía qué? ¿Traía ese pez? Y quiero contarle algo. Hace muchos años nosotros fuimos a Oriente. Estamos en la tercera parte de la iglesia quizá. Y tal vez de medio de esas columnas para acá en un restaurante con 8 personas. Dios nos habló y dijo, vayan a Oriente, van a abrir campos allá, 8 personas, y me dice, no quiero que levantes ofrenda durante un año. Bueno, Señor, yo recibo una plata de rentas y de otros lados, empresarios que me quieren, y bueno, Señor, yo voy. Al otro día estaba un hermano que tiene más de 50 camiones en mi casa. Un amigo que yo lo quiero mucho, y me dijo, pastor, que Dios me habló. Yo digo, ve. Y me dijo, Dios me habló que te lleve durante un año a Oriente y que te traiga, que te pase a almorzar y que te pase a cenar.
porque en ese tiempo estábamos empezando y solo íbamos los martes y regresábamos. Durante un año no pedimos ofrenda, Dios dio para sillas, Dios dio para el sonido, para todo. Al año nos regalan a nosotros, empezamos un proceso, nos regalan ya el equipo, el sonido, y nos tuvimos que cambiar el restaurante. Y una mañana saliendo en esa transición del restaurante, una noche, fue una madrugada que habíamos hecho una media vigilia, yo me paro en la puerta, ese día no había ido mi esposa, me quedo viendo en el parque que está enfrente. Y el Señor me dice, quiero que hagas una campaña. Yo trabajé con campañas hace muchos años cuando éramos de un ministerio, y como le conté en la mañana, íbamos a Petén, a Cobán, a San Marcos, y tuve campañas grandes de 500, 400, 800, 1000 personas, tal vez en ese tiempo la más grande que había tenido. Y entonces me hice una campaña, y me imaginé algo, pero yo sentí, oí la voz del Señor, quiere una campaña. Yo le llevo más de 10 años, 11 años, 12 años a mi esposa. Ella es otra época, hoy otro tipo de música, otro espíritu, otro rollo. Ella me ha renovado en muchas cosas. Ella no vivió el tiempo de campaña, sino que vivió el tiempo de las células, una explosión, eso vivió ella. Pero yo, como soy más viejito, yo viví el tiempo de las campañas, cuando era joven. Entonces, me voy a casa y le digo a mi esposa, contento, le digo, fíjate que Dios me pidió una campaña. Y le digo, ¿campaña? Me dijo, sí. ¿En dónde? Me dijo, en un pueblo, en una aldea. No, en el centro de allá de San. ¿Campaña? Me dijo, sí. No, hombre, campaña era en tu época, me dijo. Lo mismo le digo al Señor, pero él me dijo que quería una campaña. Y entonces, campañas, bueno, si Dios te habló, como te dice tu onda. ¿Y qué día? No sé, voy a orar. ¿Y qué me vas a llevar? No sé. Pero yo iba a hacer algo grande. Entonces me dio un grupo y digo, vamos a hacer algo. Porque una cosa es que tú le des a Dios, y otra cosa es que Dios te pida algo. ¿Me explico? Porque si Dios te pide algo es porque va a estar glorioso, ¿sí o no? Porque si se lo dice, Dios te puede decir, gracias, pero no era el tiempo, o no era esto. Pero si Dios te pide algo, si Dios dice, ve a visitar a una familia, porque se va a convertir, se va a sanar, ¿verdad? Y eso esperaba yo. Y repito, tuvimos campañas grandes en tiempos anteriores. Entonces, cuando digo a mi esposa, vamos a hacer algo grande, digo a los líderes, algo grande, vamos a ir a un grupo de Guate, de la ciudad, hicimos Guate allá en Zacapa, vamos a ir a un grupo de la ciudad, pero grande, fuerte, vamos a ir a la Sonora Sulamita. Algo que reviente, vamos a poner tarima, luces, y todos empezaron a dar, hermano, y se metieron a la misión. Nos preparamos como para 300 personas. Y yo, hasta muy poco. Pero el lugar no daba para nada. Habían árboles, torteamos, pusimos tarima y algo lo. En ese tiempo, quizá teníamos un año de estar en ese restaurativo. Y quizá teníamos, no sé, 90 personas, 120, tal vez con niños. Un pastor me llamó, me dijo, pastor, va a haber una campaña. Dice, sí, pero solo para inconversos. No vaya a llenar, me va a llenar la silla de los inconversos, porque se va a llenar. Ese era mi fe, porque Dios me dijo a hacer una campaña. ¡Aleluya! Yo tenía expectativa de que se van a convertir los sanas, los sacerdotes. Le dije, pesado, no era político, algo grande. Dios tiene un pez gordo. Y hermano, llegó el día, gracias a ese pastor que yo lo eché, gracias a Dios no me hizo caso y llevó como 60 personas. Para nosotros, y hermano, eso, todas las sillas de los invitados estaban vacías. Llegaron 4 personas y 2 se fueron en medio de la base. Y entonces yo, hermano, yo me fui debajo de un árbol, que la hicimos como a las 4, porque allá hay un calor. Allá si un día usted llega a la iglesia, yo estoy predicando en boxer y en corbata. No se va a asustar si usted llega. Porque hay un color, hicimos la primera iglesia que hicimos así, sin columnas, sin láminas, sin paredes, porque es un calor terrible. Pues la hicimos como a las 5 de la tarde empezó. Yo recuerdo que estaba semi oscuro y me fui a llorar debajo de un árbol, hermano. Frustrado y nunca había sentido molestia con Dios como ese día. A mí me mataron 2 hermanos, perdí a mi papá, perdí los negocios y nunca sentí esa cólera en mi corazón. Nunca. Yo tuve que ir a decir a mis hermanos que los habían matado, he comido con uno de los que lo mató y he pasado procesos, pero nunca ese sentimiento tan feo como esa tarde. Porque yo me sentí traicionado por Dios. En años, hermano, fui a llorar y dije, Señor, tú me prometiste y tú me dijiste que hiciera una campaña. Y yo puse todos los plátanos en las brasas, invertí
más de 12,000 quetzales, 15,000 quetzales, y no mandaste a la gente, decía yo. Y yo llorando, y aquí con un nudo, porque no podía ni llorar bien. Yo decía, Señor, me dejas, ¿por qué me pediste? ¿Qué le digo yo a la gente el martes que venga al servicio? Porque me creyeron y yo sé que era tu voz. Yo sé, Señor, que tú me hablaste, pero ¿por qué me hiciste esto? No por el dinero, sino que quizá yo estaba anteponiendo mis planes, mi orgullo. Ay, pastor, me se equivocó. Dice, ¿qué les digo el martes? Gente que apoyó, que aportó, que dio para la televisión, para que se anunciara en todos lados. Y un sentimiento, hermano, que no, yo ahí entendí a Jonás. Porque Dios lo mandó y le jugó una broma. Le dijo, anda a decir que esa tierra va a ser destruida. Y no fue destruida. Jonás quedó bien, mal, y Dios quedó bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Allá atrás. Yo me sentía molesto. Y me daba vergüenza contarlo, pero ahí va a ver el desenlace. Y estaba llorando bajo un nudo. Y Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hago el martes? Y entonces llegaron dos hermanos, dos diablos. Pastor, estamos buscando porque estaba oscuro, yo escondiéndome en el árbol. Pastor, me dijeron, ahí está por radio. Mira, aquí está el pastor, lo encontramos. Y yo llorando, hermano, y me dice, pastor, aceptaron los dos que se quedaron, una pareja. Y yo con mis lágrimas, hermano. Yo dije, bueno, Señor, dije yo, recibiste casi 6,000 quetzales cada alma. Está bien, yo sé que tú la vas a regresar. Pero no era eso, hermano. Entonces terminamos, fuimos a cenar con los pastores, ofrecemos cena, nos venimos todo, porque en ese tiempo solo tenía martes y sábado servicio. Entonces una de mis hijas me dijo, papá, mira, ya vamos a cumplir un año de estar ahí, fíjate que hemos hecho muchas actividades. Entonces el martes me dijo, ¿por qué no hacemos una cena? Sorpresa, ¿no? Contratemos a alguien que lleve la comida, hacemos una cena y pasamos un video como de media hora donde hay actividades, testimonios y todo lo que hemos hecho en un año para motivar a la gente. Y dije yo, yes. Dije yo, así o no predico. No tengo que darles a los hermanos y hermanos, disculpen, niños, son 2 veces, ¿verdad? Porque estamos esperando más, ¿me da a entender? Y entonces dije, yes, ahí está, vamos a dar un pastel y se hizo la cena, hermano. Entonces todos, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, y vamos a orar 2, 3 coros y mire, va a ir una cena sorpresa y esto, y vamos a ver este video y vamos a cenar y nos vemos el sábado. Dije yo, ahí ya la hice, ¿verdad? Mi orgullo, mi ego, de que no fue lo que yo esperaba o lo que ellos esperaban. Hermano, pasó, prendimos la luz después del video y yo veo que la parejita esa que había aceptado me dice, hermano, ¿dónde se congregan? Ahí enfrente de ese restaurante. Venimos los martes y los sábados. Entonces ellos dijeron, venimos el martes. 3 días después, ¿me doy a entender? Entonces, cuando prendo la luz, hermano, del video para orar, y buena ofrenda y bendecir los alimentos, ellos están llorando y dicen, pastor, queremos hablar con usted. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Pastor, dice, queremos darle una ofrenda, dijeron. Entonces yo allá no recibo ofrendas en las casas, porque en los pueblos se da mucho de que manipula mucho al pastor como ofrendita, o va a orar y le dan una ofrendita como que es mordida. Yo digo, no, si es diezmo, llévelo a la iglesia, porque la Biblia dice, traed el diezmo, no dice yo voy a mandar a mis cobradores para llevar el diezmo. Y allá son pilas para esas cosas. Entonces, le dije, fíjense hermanos, y en público, le dije, hermanos, que yo tengo un principio, no recojo ofrendas en las casas. Y me dijeron, no hermano, pero esa ofrenda no se la podemos traer. Y yo dije, allá nos han regalado caballos, vacas, gallinas, coches. Y de plano a mi vaca me han regalado, ¿verdad? Como vieron ellos que habíamos cumplido un año. Entonces agarro 2 ancianos, y yo digo, terminemos de cenar y vamos. Y me fui con 2 ancianos, y yo digo que 3 cuadras. Vamos caminando, llegamos allá al terreno, y me dice, mire pastor, me tocó esta manzana de nosotros. Esto de aquí para allá de mi hermano, esto es mío, esto es de uno que está en Estados Unidos, y me empezó a decir. Y este pedazo que mide 26 de frente por 42 de ancho, oiga, estoy hablando del peso moneda. Mi abuelita lo dejó hace 20 años. Y ella dijo que cuando nosotros nos volviéramos evangélicos, que lo regaláramos para una iglesia. Y hoy mientras usted pasaba el video, Dios nos dijo,
ese hombre estaba revolucionando y vino a hacer obra aquí. Désenlo a él. Cuando ellos me están diciendo eso, hermano, Dios me habla y me dijo, con que enojado conmigo, porque te mandé a pescar un pez con mi mano. Y yo me dediqué a llorar, hermano. Me sentí, ni cuando había pecado, me había sentido tan desgraciado como ese. Porque Dios me dijo, ¿quién manda? Nunca más te cuestiones cuando yo te mande a hacer algo. Porque vos te tenés que mover en mi propósito y no en tus planes. Y caí, hermano, a llorar, ahí en la tierra, llorando, y los hermanos ministrando, pastor, mire, Dios por uno sus lágrimas. Y yo ni los oía, yo les quería decir, quítense, cállense, porque me siento cucaracha. Porque Dios me mandó a moverme en su propósito. Hoy estaría yo vendiendo tamales, vendiendo chuchitos, haciendo chicharrones, y no que esté mal, pero a veces nos movemos en el plan y no en el propósito. A veces queremos hacer lo que nos da la gana. Por eso le digo al dinero, hermano, no esperes a milagros si no eres fiel en lo poco. No los esperes. Vas a una vida ordinaria, finanzas ordinarias, por atadura, por temor, por desobediencia. Y por eso le cuento, hermano, con vergüenza le cuento esto, hermano, porque mi vergüenza solo sería de contar. Pero quizá hay gente que todo piensa que todo es fácil porque nosotros somos hombres de superfecto, y no, dudamos a veces. A veces los manuales o las coberturas nos guían por donde ellos han caminado y no por donde yo tengo que caminar. Porque casualmente David no se dejó vestir de Saúl, pero sí se dejó vestir de Jonatán. Porque hay vestiduras viejas que quieren llevarte por donde ellos caminaron. Y a veces no es por donde tú tienes que caminar. Amén. Entonces vemos acá un Pedro, hermano, que cómo el Señor lo dimensiona a través de la obediencia. Número 2, rapidito, Juan 6:9. Yo quiero terminando. Juan 6:9. Gracias, amigo. He aquí un muchachito, esta versión es guatemalteca, amigo. ¿Tiene cuántos panes? ¿Y cuántos peces? ¿Cuántos panes eran en el primer verso? ¿Cuántos peces, perdón, eran en el primer verso que agarró Pedro? ¿Cuántos peces eran acá? 2. Aquí ya no es uno, porque aquí no depende de la obediencia. Y aquí quiero ir terminando por causa de que me encantaría que hagan cada uno de ellos. Pero acá Jesús les enseña, antes de ser, Jesús hubiera podido hacer el milagro de los panes y los peces. ¿Verdad que sí? ¿Algo, iglesia? Porque Jesús te puede sanar sin medicina, te puede prosperar sin dinero, te puede bendecir sin porque Dios es Dios, ¿sí o no? Pero Jesús quería que ellos aprendieran a trabajar en equipo, en unidad y en orden. Él hubiera podido hacerlo ver peces. Si tú buscas en internet más tarde, buscas en internet y pones lluvia de peces en Asia, vas a ver que en Tailandia, Filipinas y otros países de Asia han comido peces. Y no peces así del lago de Amatitlán, chiquititos de 4 ojos, ¿verdad? Peces ya genéticos, que hayan genéticos que hayan llegado a Amatitlán, no. Peces grandes, en esos países hay orilla. Quiebra los vidrios de los carros, cae sobre los tejados. Busca lluvia de peces en tu casa si quieres. Pero Jesús hubiera podido decir, bueno, chicos, pilas, prendan sus paraguas y voy a hacer llover peces. Pero no, le digo, ya ustedes hagan algo. Ustedes hagan el 20% y voy a hacer el 80%. Miren que tienen que hacer. Aquí ya no habla de obediencia, de humildad. Aquí habla de disponibilidad. ¿Qué tienes para Dios? Y si tú le sirves a Dios, tarde o temprano verá la recompensa de Dios. Si tú le das a Dios esos 5 panitos, esos 2 pececillos que para Dios no es nada. Quizá para ti sí, porque ahí una familia se quedó sin comer ese día. O aparentemente se iba a quedar sin comer. Digo, hijo, aquí hay 5 panes, una cajita feliz, 5 panes y 2 peces. Llévalo al Señor. Porque puesto en las manos de Dios va a dar más fruto que en las manos de tus planes o de lo que tú crees. Y Jesús ordena todo para soltar la bendición. Jesús no dice, que yo haga peces. No. Porque Dios no bendice el desorden. Y dice, hagan grupos de 50, quiero responsables de quién va a administrar. Quiero enseñarles a ustedes. Los apóstoles vengan aquí conmigo. Y Jesús no multiplicó los panes así. No, Él lo partió y se lo dio a sus discípulos.
Y los que empezaron a ver el milagro fueron aquellos que empezaron a repartir los peces. Porque siempre los que servimos miramos los milagros. Siempre los que servimos nos queda una canasta gratis. Porque dice que sobraron 12, una para cada apóstol. Pero mucha gente quedó expectativa. Mucha gente solo abrió la boca, mucha gente se sentó a recibir. Porque siempre el beneficio de unos es el sacrificio de otros. Yo no sé si estás entre los que van a dar los 5 panes y los 2 peces para ver los milagros, o estás en los 5,000 que solo vienes a buscar que te den para una necesidad. Jesús en un momento dijo, me siguen porque les doy de comer. Porque siempre va a haber gente con expectativa, con una mentalidad religiosa, mediocre, barata, que solo se cambió de un templo para otro, pero que no aplica los principios. Y eso me golpea porque tenemos los principios para prosperar. Tenemos los principios como Dios los quiere enriquecer. Y por último, el Señor le dice a Pedro, mira, Juan 21:5, yo termino con esto porque quiero orar. Aleluya. Y preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Ellos contestaron, no contestaron ellos. Verso 6, entonces él le dijo, tiren la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Verso 7, ellos lo hicieron, y no, ¿qué dice la Biblia? ¿Por cuánto dice? Hay gente que está frustrada. Mi esposa es muy sencilla, muy usada por Dios, muy sencilla. Y me dice, hay cosas que no deberían de contar. Y digo, es que yo no tengo problema en eso. No puedo contar que Dios me bendijo. No puedo contar que Dios me premió cuando yo no era nadie. Yo lo hago por motivación, no por orgullo. Dios conoce mi corazón. Pero hay gente que está pasando la mano por no poner principios y se frustra, se enoja. Yo no puedo contar que viajé porque el pastor tan creído. No puedo contar que alguien me regaló algo, el pastor tan vanidoso. No, el problema no lo tengo yo, que Dios me bendiga. El problema lo tienes tú en tu corazón, que no crees en lo sobrenatural, porque te sigues moviendo en tus planes. Entonces Jesús dice aquí, no pescaron nada. ¿Sabes por qué, Peter? Porque te moviste en tus planes y no en el propósito. Yo no te puedo confiar las llaves, y ahí lo sé, porque dice, ¿me amas? Sí, ok, vamos a rehacer el contrato. Y aprendiste, sí. Por eso Pedro le dice, sí, tú lo sabes todo, Señor. Yo le voy a entrar. Y he aprendido en los planes. Por eso cuando Jesús dijo, esperen 50 días, el primero que estaba ahí era Pedro. Y el último que cerró, la aposentó al fue Pedro. Porque aprendió obediencia y aprendió a moverse en el propósito de Dios. Termino con esto. Hace unos días estoy predicando en el Saltenango, ya tenemos un campo. Digo a mi esposa, me iba 5 días porque tenía bastante administración con el pastor allá y varios líderes de otras iglesias. Y el último día me dice, pastor, hoy, ¿cuándo se va a ir? Me voy a quedar hoy domingo. Y ese día, como iba mi esposa, ninguno de mis hijos, ni el equipo, decidí irme en bus. Mi esposa me dijo, no, hombre, date el carro, te pasas a comer lo que querés, para tener, no, me voy descansando, oyendo música, escribiendo, porque son casi 5 horas en bus. Allá me recogió el pastor, mi esposa me fue a dejar al bus. Y me estuve a los 5 días, hermano. Pastor, ya tiene, gracias a Dios, 3, 4 carros, estuvimos visitando, haciendo la obra. El último día me dice, pastor, ¿se va a ir hoy? No, qué bueno, me dice, porque un pastor lo quiere conocer, no espera predicar a las 5. Yo le dije, no, hombre, yo quiero ir a cenar con tu esposa, con vos, tu hija, le digo, para estar con vos, yo vine a estar con vos. Pero ya me comprometí, me dijo, yo dije que lo llevaba. Váyanse mañana. Fui a la iglesia, hermano, estoy predicando, empezando a predicar, y veo un hombre ahí donde estaban los ancianos inquietos, que hablaba al pastor, le hacía señas, el pastor le hacía así, él le hacía así, ¿verdad? La esposa le hacía así, me pusieron inquieto, le dije, ¿me quieren decir algo? Y el pastor dijo, sí, ¿qué quiere decir algo? Y pasó el hermano, que es un empresario como pastor, cuando estaba predicando, me dijo, yo le pregunté al pastor de dónde viene, y me dijo que de la ciudad, me dijo que está en Oriente, y que había venido el bus, sí, le dije, Dios me habló que le dé un carro. Y yo le digo, pero yo tengo carro en Guatemala, le digo, yo no necesito carro, pero Dios me habló que se me da. Entonces yo le digo, vamos a terminar y hablamos con el pastor. Yo le digo, pastor, yo me siento mal, es primera vez que me invitas, alguien me quiera un carro. Yo pienso que las ovejas a veces honran al que viene afuera y no honran al pastor. Viene un profeta de otro país, le dan reloj, le dan esto, y el pastor a veces no le dan nada. Yo le digo, no, pastor, yo no es unido. No he dormido, yo me siento mal de seguir un carro, no me puedo sentir el piso, soy empresario, tiene como 10 carros, yo creo que hasta zafarse ese carro,
Pero le dije, ¿qué modelo es? Y me marca. Le dije, porque hay gente que me gana cosas viejas. Y entonces me dice, no, padre. Pero digo, ¿sabes qué? Le digo, vamos a orar. Déjame orar hoy en la noche. Y mañana es el miércoles. Para no verme yo así tan abusivo, ¿verdad? Y digo, voy a disfrazar. Vamos a orar en la noche y mañana es el miércoles. Al otro día hablamos con el pastor y el pastor, no, pastor, mire, yo estoy agradecido con Dios y hubo un derramamiento que se llevando conmigo y recibieron un par de milagros, pero me dijo, mire, el pastor me dijo, ya dérselo de ahí, lléveselo, hermano, nos ofende si no se lo recibe. Bueno, seguimos los cuatro, el pastor de ellos, y oramos ahí. Yo llamé a mi esposa, le digo, amor, no me hacía traer, fíjate que me dieron una ofrenda de un carro. Se me ocurrió pasar a Tecpan como a las 3, 4 de la tarde a tomar un cafecito con champurrado. Estaba yo tomando mi café, recapitulando 5 días maravillosos que habíamos tenido. Y el Señor me habla, me dice, ¿te gustó el carro, Luisito? Sí, Señor, te mandaste, gracias, Señor. No es para vos, Señor. Y yo reprendo, diablo cochino, siempre se mete cuando uno está hablando con él. Pedí otro chocolate, hermano, porque yo no oigo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? No, Señor. Y me dice, no es para vos hoy, es para tu tecladista. Bueno, Señor, el tecladista viaja porque trabaja miércoles, está con nosotros, no está martes, se va a trabajar, no está miércoles, solo domingo, y sábado está con nosotros, viernes ensayo, porque tiene unas rutas. Y yo sé que siempre se va lunes, no está martes, no está lunes, martes y miércoles siempre. Entonces yo como queriendo moverme en mis planes, le dije, Señor, si es para él, que esté el martes en la iglesia. Porque nunca está. Él por cuestión de trabajo llega 3 días fines de semana. Hermano, ahí estaba el martes, el desgraciado a las 6 de la tarde. Llego a la oficina. Pastor, ¿y vos qué haces acá? No, porque tengo un problema, que no me puedo, esta semana no me voy a ir, porque hasta el jueves. ¿Y qué pasó? Tengo un problema, ¿me puede atender? Sí, venite a la oficina. Y yo dije, ay, mi carro. Y entonces me siento y ya me cuento, digo, mira, voy a orar, ¿va a orar por mí? No, digo, sí, pero no, porque aquí está tu solución, te mandan este carro. No, pastor, me dijo, se puso a llorar. Llorar y que yo también lloré ayer, pero ¿por qué cuento esto, hermano? Porque ¿qué es para Dios? Algo material. Y nosotros, hermanos, moviéndolo en nuestros planes. Un favor nos hace Dios por recibirnos el servicio, la ofrenda a la iglesia. Entonces termina diciendo, hijo, mira tu red a la derecha. Entonces Pedro dice, no, Señor, pero ya pesqué aquí toda la noche, vos no sabés, vos sos carpintero y yo soy pescador. No, Señor, lo voy a hacer. Porque aprendí a no moverme en mis planes, sino en tu propósito. Póngase sobre sus pies, yo quiero hacer una oración. Yo siento a Dios aquí esta tarde. Hemos tenido una mañana muy corrida, muy rápida en este lugar. Y yo creo haber dicho lo que el Padre quería que dijera en esta casa. Yo quiero hacer una oración, gracias Señor. Gracias. Para todo aquel, simbólicamente, yo no mido un mensaje por si llora, por si pasa, no. Yo lo mido con que el corazón de Dios esté alegre, satisfecho. Pero si quiero hacer una oración para todo aquel que quiera empezar a moverse en el próximo mes de julio, Dios te dice, julio es clave para esta casa, para algunas personas. Sea en vida, algo pasó en julio, algo se activa en julio. Para todo aquel que quiere moverse en el propósito de Dios, que venga aquí al frente. Yo quiero hacer una oración para terminar. Y la quiero hacer de alguna manera profética. Llevo muchos años de no estar ministrando, a hacer llamados porque la alusión está en la palabra. Pero hoy siento fuerte que esta casa debe tener un cambio. No tengas temor de darle a Dios. No tengas temor de servir a Dios. No tengas temor de obedecer a Dios. Al contrario, preocúpate en seguir caminando en tus planes y no en el propósito. Porque yo veo que Dios quiere llevarte a un propósito específico. Inclusive puedo percibir que hay varias personas que han querido cubrir esta casa. Yo veo diversos marcos que han querido como que ofrecer cobertura a esta casa.
Y cuidado, porque la cobertura del propósito nunca se ofrece, sino que se busca. Cuando Dios te hable, lo vas a hacer. Cuando Dios te diga, te vas a mover. Y viene un tiempo de Dios para tu vida. Hay cosas que vas a comprar de aquí a diciembre que no hubieras podido comprar en años anteriores. Siento una palabra del cielo que viene a mi corazón decirte lo que no habías hecho de pandemia para acá, que se había estancado. Hoy Dios lo habilita. Hoy Dios lo habilita. Lo que se había estancado de pandemia para acá, Dios lo habilita. Hoy empieza un nuevo tiempo aún emocional. Aquí hay una persona que el tiempo de pandemia la pasó muy mal, aún perdió familia alrededor de él. Y Dios va a reiniciar esta temporada, un nuevo tiempo. Termina el luto, termina el llanto, termina el dolor, termina la sequía. Porque cuando Dios trae una nueva temporada, la empieza a anunciar como la primavera, como el invierno. Hay señales de cambio de temporada. Y hoy el Señor me dice que te diga, te vas a empezar a mover en el propósito. No vas a cuestionar. No vas a cuestionar lo que te diga, porque el Señor literalmente te va a decir derecha o izquierda. Literalmente te va a decir muchos peces o solo uno, porque viene el pez con moneda para este lugar. Y no son uno, son varios. Yo puedo ver 5 peces con moneda. Que ahí viene el próximo profeta, ahí viene el próximo adorador, ahí viene el próximo predicador, ahí viene el próximo inversionista, ahí viene el próximo ministro, porque vas a salir. Yo veo campos, veo como células. Dios te va a agudizar el oído para los que están predicando en las células, porque va a llegar gente específica. Y Dios va a empezar a soltar palabras proféticas sobre esa gente que no conoces. Veo células alrededor y Dios me dice, ahí voy a pescar. Ahí voy a pescar. Vas a tirar las redes, porque un movimiento divino va a empezar a través de ti. Donde Dios te diga vas a ir, lo que Dios te diga decir, lo vas a decir. El tema financiero, hay algunas personas que en esta mañana se tienen que poner a cuentas con Dios y decirle, perdona Señor, hoy entiendo por qué no ha venido la bendición financiera. Hoy entiendo ese cheque, por qué lo espero y por qué se hace agua. Hoy entiendo, Señor, que me he movido en mis planes y no en el propósito divino. Hoy entiendo que ¿qué es para ti una casa, un terreno, una visa? Hoy entiendo, Señor, que quizá me he movido en mis planes y no en el proyecto divino del cielo. Señor, ya no quiero caminar en los planes míos. Quiero moverme en tu propósito divino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero ser obediente, no quiero ser un oyente. Aún mis hijos están en juego por esa decisión. Yo quiero abrir mi corazón, Señor, esta mañana para que tú me direcciones. Oír tu voz en mi corazón, oír tu voz en el sueño, oír tu voz en la palabra, oír tu voz a través del pastor, oír tu voz, Señor, a través de los líderes. Porque quiero moverme, Señor, en tu voluntad. Quiero salir de la maldición. No he podido romper la pobreza, el alcoholismo en mi esposo. Mis hijos, Señor, se han desviado porque estoy caminando en mis planes. Y me he rehusado y hay rebeldía en mi corazón y la estoy viendo mal. Pero esta mañana me has hablado. Esta mañana me has dicho por qué causa. He trabajado toda la noche y no he pescado nada. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, obra. Padre, yo doy tu palabra esta mañana, porque sé que has sembrado tú en buenos corazones.
corazones. Oro para que esa palabra dé fruto al 100%, y que tú te manifiestes y te glorifiques en gran manera en cada persona que está acá hoy, en cada vientre, en cada corazón, en las finanzas, en las familias. Vas a ir a ser no un expectante, sino que un provocador de milagros, ahí en tu casa, en tu familia, en tu generación. Yo estoy aquí porque un día una madre, una viejita, llegó al Señor a romper maldiciones, a romper escasez, a romper todo lo ancestral. Y hoy todos le servimos al Señor, hoy todos estamos bendecidos y prosperados, porque una madre tomó la decisión de no caminar en sus planes, sino que en el propósito, y nos alcanzó a todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, glorifica tu nombre, Señor, esta mañana. Trae esa revelación a cada corazón, a cada corazón. Padre, sellamos tu palabra en esta mañana. Declaramos que tú harás, Señor, efectiva esta palabra, y que cosas grandes y mayores harás, porque hoy hemos decidido caminar en el propósito tuyo, Señor. Sellamos tu palabra, recibimos tu palabra. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que no proceda de ti. Emociones, sentimientos, pensamientos, aún doctrinas, Señor, maneras y hábitos, ciclos, porque sabemos que cuando tú traes un propósito vas en contra de la lógica, en contra de la cultura, en contra de mi matemática, porque tú eres el que tiene el control y tú harás. Y así como nos has bendecido a nosotros en el ministerio, yo te pido que hagas también con ellos. Bendícelos, sorpréndelos, llévalos a nuevos tiempos. Yo suelto una palabra de bendición para tu familia. Tus hijos serán bendecidos, tus hijos serán alcanzados, tus hijos serán instrumentos, aunque hoy no los veas. Pero dijo el profeta Isaías: yo no te di hijos para maldición, pues ellos son mi herencia, que te las he prestado como una herencia. Yo suelto la palabra de vida, de sanidad, de salvación en esta mañana, para que seas bendecido y seas llevado a nuevos tiempos para la gloria y la honra del Señor. Yo sello esta palabra en esta hermosa mañana y le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno. Gracias, Padre.
Gracias, Jesús.